Bien, señores, 7:15 arrancamos como se los había prometido. Tengo 40 personas en sala, me parece un excelente número para arrancar. Bienvenidos nuevamente, les agradezco por el tiempo que están brindando para esto. La verdad que es bastante complacido y siempre hay que compartir un poco más, ¿no? Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy específico que es cómo incrementar la eficiencia en sistemas de transmisión de potencia, sobre todo en los que trabajan con poleas y codeas, ¿no? Obviamente que cuando hablamos de sistemas de transmisión de potencia, estamos hablando de cadenas, de acoples, el mismo sistema de reductores de engranajes, entonces hay un sinfín de formas de transmitir potencia de un lugar a otro, y nuestra intención es que justamente, como su nombre indica, llevemos la potencia y perdamos la menor cantidad de potencia hasta su lugar de destino, ¿no? Para eso utilizamos codeas, utilizamos cadenas, utilizamos acoples, un montón de engranajes, de cosas que nos ayudan a lograr ese acometido. El problema está en que esos elementos, justamente cuando están haciendo ese trabajo de llevar la potencia de un lado a otro, tienen algunos inconvenientes que podrían reducir, ¿no? Y podrían desperdiciar esa energía que estamos mandando, ¿no? Entonces, justamente hoy vamos a hablar de eso, porque son dos cosas, ¿no? La primera, que actualmente estoy perdiendo energía, no soy eficiente por X, Z razones, y la otra es que cuando yo estoy empezando o iniciando con una máquina y deseo que sea más eficiente, puedo hacer algunas alteraciones más, ¿no? Entonces, es como si fueran dos etapas. Primero, evitaré tener pérdidas que no debería tenerlas, y la otra, haré modificaciones para que todavía sobre lo que tengo pueda ser mucho más eficiente, ¿no? Que como primero tengo que hacer uno y luego el otro. Y eso lo vamos a discutir ahora. Les voy a pedir 3 cosas para que este webinar sea lo más didáctico posible, ¿ya? Lo primero es de que en la posibilidad utilicen audífonos. Así no van a tener el problema de que no escuchan y demás. Realmente funciona bastante bien. La segunda es de que no necesitan prender sus cámaras, ni siquiera yo lo estoy haciendo. Queremos cuidar el ancho de banda justamente para que la información llegue lo más fluida posible. Y la tercera, les voy a pedir por favor que no anoten la pizarra. De hecho, los estoy bloqueando para que no puedan escribir nada. Y simplemente les pido que puedan, todas las dudas, consultas, vayan escribiéndolas en el chat y yo las voy a ir leyendo en algún momento, ya sea al final o en el transcurso del curso, ¿ya? Así que adelante, hagamos de que esta experiencia sea interesante, ¿ya? Primero de lo primero, cualquier cosa que yo tenga que hacer en el tema de transmisión de potencia, tiene que llevarnos a un incremento, tiene que aumentarnos o darnos algún tipo de ganancia, porque obviamente si nosotros vamos a inferir en la transmisión, es porque queremos, o vamos a invertir también en la transmisión, es porque queremos obtener alguna mejora, algún beneficio. O sea, nadie va a invertir en su transmisión porque le dio la gana, ¿no? Es porque realmente necesitamos que haya una diferencia, ¿no? Entonces, yo vengo haciendo este tema de los rediseños de poleas, desde diseños de codeas, de cadenas y demás, ya debe ser como unos 15 años. Pero al principio como que yo tampoco sabía hacer entender a la gente por qué tenían que hacer esto y para qué tenían que hacer esto, ¿no? Entonces simplemente era como que deberías cambiar tus poleas por otras. ¿Por qué? Porque va a trabajar mejor. Entonces era como que teníamos unas ciertas limitaciones en la forma de expresar. Hoy en día, eso ha sido hace 15 años, hoy en día eso ya ha cambiado, ¿no? Y fíjense ese dibujito de los cavernícolas que tenemos ahí, me parece a mí bastante representativo, porque era más o menos así cuando yo presentaba algún tipo de solución en cuanto a transmisión y la gente decía, no, ahorita no, joven, estamos en otra, tal vez después, ¿no? Más adelante. Entonces, no lo vi tan valioso como lo veo ahora, ¿no? Eso le soy sincero, pero antes para mí, bueno, no se dio, no se dio. Hoy en día digo, pucha, no saben cuánta plata están perdiendo por no hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso es algo medio que cotidiano y es algo de la mentalidad que queremos cambiar. Entonces, fíjense, cuando nosotros vamos a inferir en la transmisión, lo que intentamos es obviamente aumentar la disponibilidad. Una transmisión que esté funcionando eficientemente, que esté funcionando bien, me va a generar mayores índices de disponibilidad, es decir, no va a fallar fácilmente. Va a disminuir sus costos de mantenimiento, es decir, no necesito estar interviniendo cada dato y obviamente me va a evitar paradas no planificadas.
Siempre empiezo mis presentaciones, ya me conocen ustedes, hablando un poquito de esto, casi lo mismo, pero en diferente contexto. Sigo tratando de hacer entender de que mientras invirtamos nosotros tiempos, recursos, dinero en algún tema de mantenimiento, capacitarme, comprar una herramienta, hacer un cambio, voy a obtener los mismos beneficios y los mismos resultados que son los que estamos poniendo ahí, ¿no? Y justamente lo que vamos a charlar hoy día es parte de lo que se debería hacer en un programa de mantenimiento eficiente. Y eso nos va a ayudar a la larga a ahorrar tiempo y dinero, ¿no? Eso es parte de los beneficios y los resultados, ¿ya? Muchos de ustedes me conocen, mi nombre es Juan Carlos Salgueiro, soy ingeniero mecánico de profesión, ya Ezequiel me ha hecho la presentación un poco más extensa, actualmente trabajo en CIE Energía y tal vez una de las relevancias más grandes que puedo tener es de que he estado trabajando en el tema de mantenimiento predictivo y mantenimiento en general ya por casi 15 años, estamos en esa etapa, ¿no? Tal vez un poco más, pero oficialmente 15 años, ¿no? Y la verdad que quiero compartir muchas de las cosas que me han pasado. Y los que han participado de mis cursos saben que yo siempre les cuento las cosas buenas, las cosas malas, y obviamente siempre trato de cesar. Deme un segundito, hay un micrófono abierto. Ezequiel, no sé si puedes dar una chequeadita para cesar los micrófonos. Yo no puedo. Ya, ahora sí, ya, creo que ya puedo. Bien, entonces les estaba comentando de que yo siempre en los cursos trato de contarles las buenas y las malas, ¿no? Y siempre hago énfasis en las malas, en las cosas malas que he hecho, en las cosas malas que me han pasado, y voy a seguir haciéndolo, porque en realidad de eso es donde se aprende más, ¿no? No hagan esto, por favor, ¿no? Entonces, me he dedicado al mantenimiento predictivo y al proactivo durante casi 15 años, llevan a ser 15 años oficialmente, y bueno, todo lo que hemos ido viviendo en esa etapa, las trato de canalizar en esto. No es que yo he sacado esta información de internet y se la estoy colando acá. O no soy un todólogo que se dedica, hoy día les voy a dar este curso de transmisión de coseas y mañana les voy a hablar de termodinámica. O sea, no va por ese lado. Nosotros nos dedicamos y nos hemos dedicado siempre a lo que es mantenimiento predictivo. Tampoco vendíamos lotes, para que caiga por ahí. Entonces, siempre nos hemos dedicado a esto y bueno, seguimos trabajando sobre esto para darle soluciones, ¿no? Entonces, tal vez uno de los títulos un poquito más pesados y representativos que se puede ver ahí es que tengo la certificación de categoría 3 en vibraciones de la ISO 18432 y eso nos ha abierto muchas puertas para obtener experiencia e información y poder transmitírselas en este tipo de eventos como en este webinar, ¿no? Este año tenemos una meta, cambió la meta, pero bueno, o sea, cambió la forma de lograrla, pero estamos viendo. Hasta el año pasado estábamos con la intención de certificarnos con el CMRP para ser, ¿no? O sea, certificados en confiabilidad y mantenimiento. Pero este año se nos ha presentado una oportunidad que creo que es bastante valiosa y estamos cambiando el objetivo y certificarnos también internacionalmente en el CRL. Ya es otro tipo de especialidad en mantenimiento, en este caso se llama líder de mantenimiento y confiabilidad, ¿no? Líder de confiabilidad, ese es el CRL. Entonces, es igual apoyado y demás situaciones, y si todo nos sale bien, hasta fin de año estamos cumpliendo eso y ya pues ya voy a poder hablarles de confiabilidad y mantenimiento a nivel de clase mundial, y eso creo que es bastante valioso, ¿no? Entonces ahí hay un poquito más de las cosas que hice, trabajé en otros países, entonces hay como que muchas cosas por ahí para poder expresarles, ¿no? Cuando les hablo de transmisión de potencia, fíjense, aquí tengo una fotito recontra antigua, esta es del 2009, si mal no recuerdo. Estamos haciendo la inspección en una polea de una perforadora, ¿no? Entonces estamos viendo ahí entrar un rodamiento y estamos viendo qué acontece, digamos, ¿no? Eran tiempos un poquito más distintos, más jovencito me veía por ahí, ¿no? Pero actualmente seguimos trabajando en transmisión de potencia y ahí tenemos, por ejemplo, un sistema de bombeo de crudo, unas bombas de alternativas y estamos haciendo el comisionado para que luego entre ya a trabajar. Aquí estamos haciendo la alineación láser de ejes, ¿no? Garantizando que ese motor que ven ahí, que es de 500 kilovatios,
no tengan ninguna distorsión con respecto a ese reductor, ¿no? Entonces, nuevamente, la información que yo les comparto es porque lo vivimos día a día y lo obtenemos de ahí, se los pasamos a ustedes. No es que agarramos de internet y busco a ver qué cosita podemos dictar ahora, ¿no? Nuestra transmisión de potencia viene muy, pero muy ligado a lo que hacemos actualmente, ¿no? Trabajo en Sí Energía, ya se los he dicho, pueden revisar la página, los invito, aunque todavía está en construcción, pero ya dice algo de lo que venimos haciendo actualmente, ¿no? Y somos representantes de Adash acá en Bolivia, hacen clic en la página de Adash, en el mapita de Bolivia, y les va a salir nuestro contacto, ya que nosotros somos los únicos autorizados en Bolivia para vender productos de monitoreo de condición de Adash. ¿Ya? Presentación global. Ahora sí, vámonos a lo que nos compete. Fíjense cuál es una estadística de fallas que le hemos sacado de la ASME. No les voy a mentir si está un poquito desactualizada porque esta es del 2010, o sea, tengo 10 años de desactualización en esto, pero tampoco he encontrado una información nueva al respecto, ¿no? Gates, la marca de coseas Gates, hizo una torta similar a esta el 2015, pero solo de coseas y solo de coseas Gates. Entonces, como que fue muy parcializado, pero tenía este mismo orden, ¿no? Nos dicen las fallas más, bueno, las causas de las fallas más comunes están divididas entre un mantenimiento inadecuado de la transmisión, es decir, no estoy haciendo bien las cosas, entre los factores ambientales, tengo un horno muy cerca que está a una temperatura muy alta, tengo fugas de aceite que están llegando a las coseas, instalación inadecuada de las coseas o poleas, puse mal, diseñé mal, seleccioné mal, y nuevamente, ¿no? La transmisión mal diseñada. Creo que esa también, fíjense, si no es la más redundante, también tiene un gran pedazo de la torta diciendo que es uno de los problemas por los cuales fallan las cosas, ¿no? Ya les voy a comentar, y obviamente tenemos dos más chiquititos que son mal almacenaje, y obviamente que las cosas hayan medio mal de fábrica, pongámoslo así. Hoy me voy a centrar en estas tres cosas. No, me voy a centrar un poquito en el tema del mantenimiento inadecuado, de la transmisión mal diseñada, y obviamente me voy a centrar o voy a hablar algo de esta instalación, ¿ya? Porque justamente nuestro webinar está viendo de cómo vamos a mejorar la eficiencia haciendo rediseños, ¿ya? Eso lo charlamos enseguida. Fíjense, ¿cuáles son los factores o los parámetros que van a definir la eficiencia de mi transmisión? Es decir, ¿qué es lo que me dice si estoy siendo eficiente o no estoy siendo eficiente? Ahí pueden ver en la fotito, tenemos una polea que cumple con todas las cosas que no hay que hacer, ¿no? Inicialmente vemos que esa polea tiene excesivo desgaste, el material con el que se ha fabricado esa polea no es el adecuado, y obviamente estamos haciendo algo que se debería hacer, pero casi nadie hace, una inspección del perfil de la polea, ¿no? Y obviamente que aquí no necesitaba la inspección, sabemos que está mal, pero bueno. Esta es una foto representativa que ya me da un indicio de que este podría ser uno de los elementos que hace de que mi transmisión sea ineficiente, ¿ya? Pero no es el único. Tampoco el más representativo, simplemente es una muestra de todas las cosas que se pueden ir acumulando y hacen de que nuestra transmisión no vaya a funcionar, ¿ya? Para que lo entendamos, conoceremos el principio de funcionamiento de una correa. Empezamos. Fíjense, ahí tenemos una correa que está asentando en una polea, en los hombros de la polea. Y solo para que lo entendamos bien, un segundito, todo bien por allá. Para que lo entendamos bien, la correa tiene internamente unas cuerdas, ¿no? Que son las cuerdas de tensión, y justamente son las que hacen de que trabaje la correa, ¿ya? La tensión que se aplica en la correa hace de que justamente esta apegue las paredes de la correa, las paredes laterales, a las paredes de la polea, y mediante fricción se haga la transmisión, ¿no? Entonces aquí hay un poquito de matemática y un poquito de física donde nos muestran las reacciones, y que las reacciones en la polea deberían ser, ¿cómo puedo decir? Mm, Deberían ser las mismas en cada cara para que se cumpla el funcionamiento y se pueda transmitir. Entonces, toda la potencia que tiene el motor, por ejemplo, se la va a pasar a la correa por medio de las paredes de la correa.
Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer un pequeño clic y decir, ¿qué pasa si esa pared se encuentra mala? ¿Realmente va a poder transmitir toda la potencia? Obviamente que no, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde vamos a empezar nuestro análisis. Así trabaja. Tenemos que llevar por fricción y por contacto de las paredes laterales la potencia de un lugar a otro. Cuando yo dejo de hacer esto, dejo de llevar la misma cantidad de potencia, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el primer factor. Para mí, uno de los factores más incidentes en que pierda pierda potencia y obviamente mi transmisión sea ineficiente, es que nosotros no cumplamos con ese ángulo. Ahí tenemos nosotros la galga que está apoyándose sobre la polea y notificamos de que tiene una abertura distinta, tiene una luz. Entonces, cuando pongamos la correa, obviamente que no va a contactar al 100% las paredes y eso va a hacer de que la transmisión no sea eficiente desde este primer punto. ¿Ya? Aquí arrancamos con este tema. Yo vengo de una familia de torneros. Mi padre es tornero, me animo a decir que es uno de los mejores torneros. ¿Por qué? Porque es mi padre, ¿no? Si no fuera padre, no diría eso, ¿no? Pero él, en sus tiempos de tornero, cuando le pedían hacer una polea, cometía tres errores que hoy en día yo los refuto y obviamente ya no los hace, porque ya nos hemos actualizado ambos, pero en ese momento sí los cometía. El primer error que cometía era de que este perfil que se le da a la polea, que el tornero le da a la polea, no lo hacía bajo ninguna norma. Simplemente agarraba una correa vieja del mismo perfil, ¿no? Y lo iba calzando conforme iba abriendo el canal con la cuchilla. Eso no es bueno, no está bien, porque en realidad debería estar normalizado estos ángulos y deberían estar incluso tener esta plantilla para que uno vaya guiándose. Ese es el primer error que cometía. Y el otro error adicional a eso, usaba materiales que no son los indicados para poleas, ¿no? En su momento usaba mucho aluminio, no porque él quería, sino porque sus clientes le obligaban. ¿Fierro fundido o aluminio? ¿Cuál es más barato? Aluminio. Entonces, hagámosle de aluminio. Y él obviamente hacía su trabajo haciendo esto, ¿no? Ese era el segundo error que cometía al momento de fabricar poleas. El tercer error que cometía es el sistema de sujeción que hacía de la polea al eje. Como eran de aluminio, no se hacía mucho lío, entonces agarraba, le hacía el mismo diámetro y le ponía un prisionero ahí para que sujete. No es el mejor, pero tampoco es el peor. Bueno, no es el mejor sistema, pero tampoco es el peor, ¿no? Entonces, como que funcionaba, pero ese era otro de los errores que se cometían en su momento, ¿no? Entonces, eso hacía de que la polea que iba a ir a trabajar ya de entrada, si tenía que transferir 100 kilovatios, transfería 95, 92, 90 kilovatios. ¿Por qué? Porque perdíamos eficiencia al perder el contacto, al tener una superficie de fricción no adecuada como es el aluminio y otros puntitos más por ahí, ¿no? Entonces, para mí uno de los primeros puntos, si yo quiero empezar a mejorar, a transmitir más potencia o a transmitir por lo menos la potencia de diseño por mi sistema, necesitaré canalizarme en este punto. Cumplir o exigir de que se cumplan los ángulos de contacto. ¿Ya? Entonces, esa es una de las tareas iniciales. ¿Cómo voy a hacer esto? Primero, pues verificaré de dónde saco las poleas. Las hago construir, las hago fabricar, las compro, ¿no es cierto? Y segundo, ¿cuántos de nosotros tenemos una galguita de esas para poder ver que realmente está dentro o no está dentro de los parámetros de los ángulos? Nadie la tiene. Obviamente que cuando yo aprendí esto quedé sorprendido, esto lo aprendí hace mucho tiempo atrás, y bueno, ni bien conseguí la galga, se la pasé a mi padre para que le empiece a tornear en base a esa norma. Entonces ya empezó a subsanar el primer problema. El segundo problema lo subsanó él internamente diciendo, de ahora en adelante solo fabricamos poleas en fierro fundido. Entonces ya mejoró esa situación, ¿no? Y el tercer problema, ya más adelante lo vamos a charlar, también lo solucionó. Pero volviendo al caso, eh, la primera parte de no cumplir con la eficiencia es hacer esto. Ahora, alguien me dirá por ahí de que, bueno, si voy a hacer otros cambios, pues esto queda irrelevante. De cierto modo, sí, si voy a cambiar de polea, voy a cambiar de perfil,
y esto queda irrelevante y bueno, lo saco y voy a poner una nueva polea con otro perfil y que ya voy a exigir de que tenga sus ángulos bien construidos, ¿no? Por eso les decía al principio de este webinar, es de que una parte es para tratar de solucionar o por lo menos corregir las pérdidas de ineficiencia de ahora y la otra parte es para que nosotros podamos, sobre una transmisión bien instalada, aumentarle todavía la eficiencia. Son dos cosas, no se pueden hacer las dos cosas en un solo saque, tienen que hacerse, se puede decir, paulatinamente o paso a paso, ¿ya? Entonces, fíjense, estas son algunas de las inspecciones que me ha tocado hacer hace mucho tiempo atrás. Son desgastes que ocurren. El de la foto del medio es un desgaste, ¿no? Por eso es que tiene incluso hasta abombado los flancos. El de abajo, la figura de abajo, simplemente es un ángulo incorrecto. La persona que lo ha fabricado lo hizo muy, pero muy exacto a la correa y no le dejó el espacio siquiera por debajo para la refrigeración. Entonces, no es lo adecuado. Y en el de arriba, fíjense, el acabado es bastante bueno. De hecho, es una polea nueva de un fabricante conocido, pero que tampoco está cumpliendo los ángulos. Ese es el otro tema y esto se los dejo bien claro como un tip y para que lo tengan. El ángulo del canal, ¿ya? En el ángulo del canal va a depender mucho del diámetro de la polea. Si ese diámetro es muy pequeño, el ángulo es uno. Si el diámetro es muy grande, el ángulo es otro. Porque la correa, al ser goma, se va a ir adaptando, va a ir teniendo ciertas diferencias mientras más se comprima o más se elongue. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y no es de que si mi correa es C, hago un canal C para todo. No. Tiene un ángulo la correa tiene un ángulo, perdón, para poleas menores a 200 milímetros, tiene otro ángulo hasta 350 y tiene otro ángulo para mayores de 350. Y todo eso viene en ese jueguito de galgas que ven ahí, ¿ya? Si es que se animan a participar del curso que vamos a dar la siguiente semana, pues les vamos a obsequiar nosotros estas galgas, pero en digital, para que las impriman, las corten y puedan hacer sus propias inspecciones en su momento. Ya entonces, si yo quiero saber si estoy haciendo bien, si tengo una buena eficiencia, lo primero que tendré que hacer es verificar estos ángulos. Ahora, si no tengo las herramientas, es un poco más difícil, pero es en lo primero que debería pensar al momento de hablar de eficiencia, ¿no? Fíjense, ahí tenemos ya gráficamente hablando todos los tipos de falencias que puede haber solo en este acápite de buscar que los flancos están o no están haciendo buen contacto, ¿no? Entonces, parece algo medio raro, ¿no? Digo, no, ¿será que le afecta? Y eso me ha dicho alguna vez una persona, ¿será que le afecta? Pero si la goma es goma, sí le afecta, señor, ¿no? Porque su principio de funcionamiento está siendo afectado. Bien, el otro problema que también me va a quitar eficiencia en la transmisión es el desbalanceo de mis poleas, ¿no? Por alguna eventualidad la fabriqué la polea, no la balanceé, dudo mucho de que de la fundición haya salido balanceado porque es casi imposible. Y entonces ese desbalanceo me va a generar vibraciones en el sistema. Ahora, ¿por qué genera vibraciones? Usted sabe, ¿no? Una masa no está compensada. Pero ¿de dónde saca energía para vibrar? De algún lado, de la fuente, del motor. Entonces, parte de la potencia que debería transmitir, en vez de transmitirla, la estoy usando para vibrar. ¿Y por qué vibra? Porque está desbalanceado. No es como que se canaliza, se chupa un poco de la energía. Entonces, este también es un caso muy cotidiano de que yo me hice fabricar una polea, la estoy aplicando y estoy siendo ineficiente porque parte de la energía que debería ser para llevar a la máquina la estoy gastando en vibraciones por desbalanceo. ¿Ya? Esa es otra de las cosas que llega a afectarnos nuestra eficiencia. La tercera, la desalineación, ¿no? Tenemos las dos poleas y en teoría, para que no tengamos problemas, deberíamos trabajar lo más alineado posible las caras de las poleas, ¿no? No tener alteraciones. Lo que pasa es que cuando tenemos uno de esos tres tipos de desalineación que se ve en la pantalla, nosotros, en vez de mandar una sola fuerza, estamos mandando una fuerza inclinada, y esta fuerza inclinada se va a descomponer en una fuerza en un plano y en otra fuerza en otro plano.
y solo en un plano va a ser útil, en el otro plano no va a ser para nada útil. Entonces, básicamente estamos botando energía porque el sistema todo el tiempo va a querer alinearse, pero no va a poder, porque todo está todo ajustado. Entonces, tratando de alinearse, vamos a gastar energía y somos ineficientes. Alguien me dirá, pero no, debe ser poquito. No, en realidad no. Hemos hecho pruebas nosotros de desalineación de poleas y hemos llegado hasta pérdidas del 17%. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un motor de 100 kilovatios, a la máquina le está llegando solo 83 kilovatios. 17% estoy regalándoselo al desalineamiento. Y eso puede afectarme en tema de plata, porque estoy gastando más, pero creo que es más doloroso saber que la máquina que ha sido diseñada para trabajar con 100 kilovatios no está trabajando con 100, está trabajando con 83 kilovatios. Entonces, eso puede generarme acortamientos de su vida en esa otra máquina, la máquina conducida. Entonces, estoy siendo ineficiente al tener mi máquina desalineada. ¿Ok? Entonces, fíjense, esa es la foto de la izquierda. Yo no necesito no necesito un láser para ver que está desalineado, eso con los ojos se mira, ¿no? Y fíjense los efectos que nos genera esa desalineación. Has vendido el retén del eje superior, por lo tanto está saliéndose la grasa por ahí. Y obviamente el rodamiento debe estar ya siendo afectado, el rodamiento del motor también está siendo afectado. Es un sinnúmero de problemas que se van a generar ahí, ¿no? Y nuevamente, a ver, vamos a tratar de dibujar acá eh, lo que les mencioné. Yo debería transmitir una tensión de forma recta, así. Pero, vamos a dibujar con verde, estoy transmitiendo una tensión así. Y esta tensión inclinada se va a descomponer en... ¡Ay! Se me escapó eso. Vamos a volver atrás. ¿Cómo se vuelve atrás aquí? Aquí, ya. Me va a descomponer una componente acá y me va a descomponer otra componente acá. Este sí va a cumplir el trabajo de transmitir la potencia, pero este de acá no. Lo único que va a hacer es empezar a generar esfuerzos en lados axiales y eso es pérdida o botar dinero. Mientras más desalineado esté, más grande se va a hacer esta fuerza. ¿Ya? Bien. Están lanzando preguntas, más ratito las voy a empezar a responder. Otra de las cosas que me quita eficiencia, y no se olviden en el funcionamiento básico, es el tema de la tensión. Nosotros tenemos correas y para que transmitan y para que las paredes de las correas hagan un excelente contacto con las paredes con los filetes de la polea, necesitamos aplicar cierta tensión. ¿Ya? Si nosotros dejamos muy poco tensionado, hay posibilidad incluso que la correa patine en la polea. Pero si dejamos muy tensionado, hay posibilidades que creemos fuerzas tan grandes que no permitan al motor arrancar o sobreexijan al motor. Entonces, es como que tenemos que buscarle el punto clave. Para eso nosotros tenemos que tener una gestión de tensión muy, pero muy adecuada y utilizar algún instrumento, un dinamómetro, como estamos viendo aquí en las fotos, es más que suficiente para saber que se está haciendo el trabajo, ¿no? Está bien pesado. Si alguien les dijo que no, que el dedito, que una pulgada, esa persona no sabe, ¿no? Eso ni empíricamente se puede llegar a determinar eso, o sea, ni siquiera para decir que es un mito que funciona porque en realidad no lo hace, ¿no? Entonces, algo muy cotidiano que yo me topo día a día en plantas como esta que estamos mostrando que se está inspeccionando, es que las cosas están bastante sueltas y empiezan a chicotear, ¿no? Entonces, ahí estoy gastando energía porque no estoy mandando la energía por las paredes. Las paredes quedaron exentas, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de equipitos para pensar y a los que no les gusta invertir, incluso pueden utilizar una Zomana para poder hacer esto. No necesitan un equipo de sónico como el que vemos a la derecha, ¿no? El Trumi, no lo necesitan ese. Sino, es más que suficiente trabajar con unos medios de tensión tipo dinamómetros, pero que garanticen que nos van a dejar la tensión donde debería estar, ¿no? Obviamente, conforme ha ido pasando el tiempo, se han ido creando algunas alternativas. Por ejemplo, esta de acá, que es la base Zosta, es un sistema que agaza al motor y te permite alinear y tesar una sola vez. Una vez que has terminado de alinear y tesar, cuando lo aseguras y cuando
pasa un tiempo y te toca cambiar las cosas, simplemente lo desaseguras, cambias las cosas y vuelve a su mismo estado de tensión y a su mismo estado de alineación. Entonces, esto es tal vez algo a lo que habría que apuntar en un futuro, o por lo menos con las máquinas más críticas que tengamos. ¿Ya? Entonces, ayuda bastante esto al momento de querer garantizar de que mi alineación y mi tensión es casi perfecta. Bien, y ahora les voy a mostrar otras incidencias más, pero antes de llegar a eso voy a empezar a responder las preguntas. Empezamos con el amigo Edgar Orellana. Edgar, gracias por escribirnos y gracias por estar acá. Edgar dice, en roscas transportadoras inclinadas o en chimangos accionados por sistemas de poleas, es recomendable fabricar las poleas de yeso fundido, considerar el peso de la polea sobre el eje de la rosca, o en esa situación se puede utilizar poleas de aluminio. Qué excelente pregunta, Edgar. La verdad que es muy buena pregunta, ¿ya? El tema es el siguiente. Tenemos una mala costumbre aquí en Latinoamérica, no solo en Bolivia, en general, de que las máquinas que diseñamos para ciertas funciones, tratamos de hacerlas las más baratas posibles, ¿ya? Posiblemente existan chimangos, como indicas, o lo que serían, ¿no? Los tornillos sin fin que trabajan en esto, ¿no? Originales de algún diseño original, se puede decir, que tienen la robustez suficiente y necesaria como para poder utilizar una polea un poco más pesada. Pero ese no es el tema de fondo, ¿ya? Lo que pasa es que actualmente muchas veces copian una máquina y luego la vuelven a copiar y la vuelven a copiar, y mientras van pasando esas etapas de copias es donde empiezan a hacerle pequeñas reducciones para que el presupuesto se haga mínimo. Entonces, si un eje era de 50, lo vuelven de 45, si la chapa era de 4 milímetros, la ponen de 3, y así mientras van haciendo más copias, cada vez son más débiles las máquinas. Y ahí surte esa situación. Si le pongo pues de fierro fundido, al parecer lo va a afectar a mi eje, ya que mi eje es demasiado delgado. Tu eje es demasiado delgado porque has sufrido una reducción para tratar de llegar a tal punto, ¿no? Pero ahí hay una alternativa interesante. El aluminio es liviano, efectivamente. Las poleas que nosotros fabricamos sugerimos de que se hagan en hierro fundido, pero ahí tenemos la desventaja de que es un poco más pesado. Más adelante voy a argumentar esta respuesta, pero cierro con esto esta pregunta. Hay unas poleas cuando las compras que vienen de un material que es un tipo, que se llama nodular, ¿ya? Eso, o que en otras palabras es un material composite, ¿no? Es un tipo de hierro fundido, pero no es como lo fundimos nosotros habitualmente, sino esto lo hacen por inyección, y de cierto modo el diseño de la polea hace de que sea ligera, es decir, la parte que tiene cuerpo, ¿no es cierto?, le empiezan a hacer unos canales de alivianamiento. Y si la polea es muy grande, incluso va a tener huecos pasantes hasta el otro lado, que hace de que sea liviana. Entonces, no solo es la polea como tal, sino el diseño de ingeniería que le ponen a la polea para que sea un poco más liviana. Entonces, sí, la respuesta es de que efectivamente cuando tenemos este tipo de máquinas que son un poquito enclenques, ¿no? No deberíamos usar aluminio, o sea, el aluminio creo que queda siempre exento de todo lado, porque igual, si yo ya sé que mi máquina es débil, por lo menos le llevaré la potencia que necesita llevar. Si le llevo menos potencia, estoy haciendo de que esa debilidad pueda crecer más, ¿no? Yo lo voy a lanzar así. Entonces, personalmente, si alguien me dice, no, no le pongo yeso, no, o sea, no cambio de poleas porque el aluminio es más ligero, yo le doy la alternativa de que existen poleas de composite, en realidad son todas de composite, y que el diseño ya hace de que sea ligero. Y si pese a eso no aguanta mi eje, es porque mi eje está muy subdimensionado, ¿no? Y ese es otro tema que tendremos que tratarlo de otra forma. ¿Ya? Gracias por la pregunta, Edgar, pero más adelante te voy a dar un datito adicional más a eso. ¿Ya? Luego, Héctor nos dice, pregunta, por fricción de la correa polea, ¿cuánto debe llegar la temperatura en ambos componentes? Es decir, temperatura máxima y mínima. Mira, este es un tema bastante relativo. Lo que pasa es que no fricciona. No, o sea, transmite por fricción, pero no fricciona. O sea, suena raro. Lo que pasa es que no hay un movimiento relativo entre la correa y la polea. Cuando la correa agarra la polea, ambas se mueven. Cuando nosotros hablamos de fricción que puede generar de temperatura, es cuando una se queda quieta y la otra se mueve. O cuando una se mueve en un sentido y la otra en el otro sentido. Entonces ahí sí voy a generar como las palmas friccionándose, ¿no? Ahí voy a hacer fricción y ahí sí va a haber temperatura.
Pero ahora imagínense, hagan sus palmas y sus palmas muevan las juntas, ¿no? Hagan presión, pero muevan las juntas. Díganme si eso les va a generar alguna temperatura. En realidad, ninguna. ¿Ya? Entonces, el tema de temperatura está un poco controlado porque no vamos a llegar a tener temperaturas altas y sobre todo porque nuestras poleas y coseas van a estar refrigeradas. Tienen un espacio exclusivamente para meter aire y eso hace que se refrigere. Así que te puedo asegurar que debe ser la temperatura ambiente máximo 20 grados más, pero no más que eso. Y nunca va a llegar más que eso, ¿no? Entonces, ese es su principio de funcionamiento. Es una transmisión por fricción, pero eso no significa que esté friccionado, que haya movimientos relativos entre uno y otro. Son movimientos absolutos, ¿no? Entonces, por eso es que no generamos temperatura, ¿ya? Diego Adolfo Moya dice, entonces, en función de la potencia que transmite cada cosea, ¿cómo se puede determinar o saber que está en término medio, ni muy tensada o muy floja? Excelente pregunta, Adolfo. Ya existe esas recomendaciones desde el fabricante. De hecho, cada fabricante de coseas te dice con qué tensión tienes que dejarlas trabajando. Incluso te dan opciones como que si es tu primer montaje o es un retensado o es una cosea vieja que sigue operando, ¿no? Y te empieza a delimitar en base a los diámetros de las poleas para decirte, esta es la tensión que necesitas. Todos los fabricantes tienen. Yo utilizo las guías de Optibelt, pero lo malo es que pues, Optibelt es una cosa muy buena y lamentablemente esas guías son exigentes para coseas exigentes. Ya si aplicamos esas guías en coseas medio truchas, no tenemos muy buen resultado, ¿no? Entonces hay que ser un poquito permisible en eso, ¿no? Diego nos vuelve a preguntar, dice, pero en función a la velocidad tangencial a la que operan los equipos, ¿no se puede determinar el tipo de material ideal para este? No le entendí muy bien la pregunta. A ver si me los plantea un poquito eso, Diego Adolfo, y así lo volvemos a tocar, ¿no? Lo volvemos a tocar, pero trate de planteármelo un poquito mejor la pregunta. Cristian Huancoyo nos dice, tengo una pregunta. Ya. Poleas con velocidad variada. ¿Cómo puedo determinar su estado y condición de las poleas? Les doy un consejo de corazón, hagas y bótelas esas cosas. Esas poleas de velocidad variada y esas cosas de velocidad variada en su tiempo funcionaron, cumplieron su objetivo. Por si acaso, para los que no conocen, son unas poleas, o perdón, son unas cosas trapezoidales, un poquito más anchas, que trabaja en unas poleas que son regulables, es decir, la polea la puedo anchar, o sea, ampliar, o la puedo reducir, y en base a lo que haga, la cosea sube o baja. Y cuando sube, baja la velocidad, y cuando baja la cosea, aumenta la velocidad, o sea, hacen de que se varíe la velocidad. Pero le voy contando el dato, casi ningún fabricante de coseas ya las está fabricando, estas coseas variadoras le llaman, ¿no? Ya no lo están fabricando. Las poleas también han dejado de fabricarlas, cada uno tiene que fabricarse la polea cuando quiere, y la solución más óptima es de que si vos quieres cambiar la velocidad, hagamos a la antigüita, no a la antigüita, hagamos lo más moderno, pongámoslo en variador de frecuencia. Es que el mantenimiento en esas otras era un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza, ya no hay repuestos. De hecho, hace 10 años atrás, yo he estado en una planta metalúrgica acá en Bolivia, siderúrgica, perdón, y tenían ese tema, porque la planta la estaban reactivando después de 30 años que estaba dormida, y muchas de sus transmisiones eran con esas cosas variadoras, y nos pedían a nosotros que les provisionemos las cosas variadoras, y hemos buscado por todo el mundo y no había. No hay, o sea, ya no lo están fabricando. Entonces les hemos propuesto ir cambiando y modernizando el sistema utilizando variador de frecuencia, ¿no? Ese era el otro problema en esas cosas. Son de muy baja eficiencia porque primero no puedes garantizar la alineación, no puedes garantizar la tensión y de hecho ni siquiera garantizas el diámetro con el que estás trabajando porque es variable, ¿no es cierto? Entonces, en esas, Cristian, yo te recomendaría nomás, o sea, ya decir, este es un sistema antiguo, cambiamos y empecemos de nuevo con algo mejor. Se hace un rediseño y ahí le colocamos nosotros pues un perfil más comercial y si quieres variar tu velocidad, trabajas con un variador de frecuencia y estado, puedes automatizar tu variador de frecuencia. ¿Ya? Bien. Diego me ha mandado una imagen que no tengo idea de qué cosa es. A ver, vamos a ver si puedo abrirla. No sé si puedo abrirla. Velocidad máxima según material. Fundición gris, GGG 20, GGG A329, fundición de acero 1020. Interesante. Nos va a compartir o nos va a comentar de dónde nacen esas recomendaciones, ya, estimado.
La verdad que nunca las había visto y nunca las he ocupado. Y personalmente, bueno, he trabajado mucho tiempo con el tema de aluminio y sé que no deberíamos ocuparlo. Denme un segundito antes de ver la ventana de chat. Listo. Sony Paz nos dice, uy, se movió esto. Por deformación, mientras está en rotación, la cosea esta genera un poco de calor. No, como os digo, o sea, para que genere calor tendría que haber una fricción de una parte fija con una parte móvil. En este caso, ambas se mueven, así que no pasa eso, ¿no? Diego Adolfo dice, Intermec maneja ese tipo de recomendaciones, me parece excelente. Intermec es uno de los fabricantes a nivel Latinoamérica, los colombianos, que hacen muy buenas poleas. Yo no me puedo quejar de las poleas de Intermec, ¿no? Ahora, el tema es de esa variedad. Obviamente, Intermec es una empresa que fabrica solo poleas. Bueno, poleas y algunos elementos más. Y efectivamente, ellos deben tener una gama muy, pero muy grande de los materiales que pueden ocupar y de los que ellos recomiendan, ¿no? Personalmente, bueno, no trabajo con Intermec no porque no quiera, sino porque realmente es difícil acceder a traerlas por avión esas poleas y por tierra mucho peor, pero son buenas. Yo sí he estado con clientes que han trabajado o trabajan con poleas de Intermec y les ha salido bastante bien, ¿ya? Diego debe trabajar en Intermec, miren, nos está pasando toda la información. Pero bueno, son buenas, ¿para qué? Si alguien me dice qué tal son las poleas, son buenas, ¿no? Son muy buenas, entonces no tengo queja ahí. Bien, veamos otros tipos de problemas que nos van, pero ojo, voy a seguir manteniendo mi posición porque el hecho de que les digamos de que pueden usar aluminio está abriendo muchas posibilidades. Aquí sí le voy a refutar algo, Diego. Por lo menos acá en Bolivia, no sé de dónde me está estuviendo usted, pero acá en Bolivia nuestra fundición todavía es de la edad media, de la era media. Ya no tenemos un proceso decente de fundición. Y las empresas que sí hacen procesos decentes de fundición no te van a fundir una polea. Eso es real, ¿ya? Yo estoy casi seguro, sin haberla visto, nunca he visto una polea de aluminio de Intermec, pero sin haberla visto, te garantizo que la polea de Intermec de aluminio está hecho un aluminio muy bueno, que no tiene nada de porosidad y que está hecho de un aluminio virgen. Entonces eso hace de que pues tengas una polea de altísima calidad y no creo que sea cualquier aluminio, o sea, es un aluminio con algún tratamiento más, ¿no? Aquí en Bolivia, los quesos de aluminio que nos venden son de contra porosos, ¿no? Entonces, incluso en el canal de la cosa estás viendo, el canal del filete de la polea, estás viendo la porosidad ahí toda descubierta, ¿no? Entonces, por eso es que no quiero recomendar, no, Internet dice que podemos usar aluminio. Ojo, 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 no en cualquier aluminio. Por eso prefiero decirles no aluminio directamente, porque yo sé que el aluminio de acá no es bueno. Y si vas a comprar aluminio importado, pues para eso lo compras toda la polea nodular directamente, ¿no? Eso es una recomendación y una percepción, creo que casi personal. Otros problemas que me quitan eficiencia en mi transmisión. Fíjense, ahí tengo un juego de 4 coseas, pero lo interesante, la primera no tiene marca, la segunda es Optibelt, la tercera no sé qué marca será y la cuarta es Phoenix, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo coloco coseas de diferentes marcas, no es que se estandarice en realidad, pero cada marca hace con un material distinto y este material tiene una elongación. Por ejemplo, Optivel cuida de que su elongación sea la mínima posible, pero Phoenix no. Phoenix dice tengo 2% según la norma para poder elongarme, ¿no es cierto? Entonces, cuando colocamos así coseas que van a tener diferentes capacidades de elongación, es posible que una se elongue y la otra no. Y entonces al final termino trabajando con una sola cosea. Cuando hacen ustedes el diseño inicial de una transmisión por poleas, sí o sí les va a salir como recomendación o como resultado el número de coseas con las que tenemos que trabajar. Si nosotros trabajamos con menos, estamos sobrecargando la cosea y obviamente creando una ineficiencia. ¿Ya? Dicho esto, nosotros tenemos el caso de que si nosotros mezclamos, vamos a tener esa situación de que puedo estar trabajando solo con una cosa y no con las 4. ¿Ya? Esto es más cotidiano de lo que parece. Se reventó la cosea, van al almacén, buscan la cosea más vieja que encuentren por ahí y la cambian. Yo sé que es doloroso y hasta un poco suena un poco increíble, pero legalmente cuando se te revienta una cosea tienes que cambiarlas todas, pero no lo hacemos. Nadie. Prefiere incluso dejarle trabajando menos una cosa que cambiarlas todas.
¿no? Eso es una realidad muy cotidiana, se puede decir. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí en esta otra fotito igual. Arriba tengo Dunlop, abajo tengo Optibelt y las otras sabe Dios qué será. Pero fíjense, incluso tengo otra observación más acá que se los voy a plantear y más adelante lo vamos a charlar. Esta cosea de acá tiene pintura sobre la cosea, ¿ya? Sea la marca que sea. Las coseas, la goma en general de la cosea, siempre es caucho, ¿no? Muy pocas son sintéticas, pero cuando es caucho, tenemos esa situación que reacciona fácilmente a cualquier cosa, inclusive al agua, reacciona y reacciona mal. Entonces, químicos como las poleas, los aceites, los lubricantes, los combustibles no tendrían por qué tocar a nuestra cosea. Eso ya nos genera un daño. No es que lo hace más ineficiente, pero nos está generando un daño que más adelante puede cobrar ciertas víctimas. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es otro tema más que lo vamos a trabajar más adelante, pero en líneas generales, fíjense, tengo una diversificación de marcas, por lo tanto, tal vez tengo una diversificación incluso de que algunas son nuevas, otras son viejas, y esto hace de que solo algunas trabajen y no cumplimos con la transferencia de potencia. ¿Ya? Otras cosas que me he topado, vamos a usar esto. ¿Ya? Fíjense, esto también es algo cotidiano. Poleas, ¿no? O sea, toda la transmisión donde una polea tiene más canales que otra, ¿no? Y aquí uno se queda con la duda, ¿cuál habrá sido la polea correcta? La que tenía más canales, la que tenía menos canales, y se queda en esa duda. Y esto es algo tan cotidiano porque yo sé que si ustedes cambian de planta, cambian de trabajo, se van a otra industria, se van a topar con esto y no tienen ninguna información, ni van a tener ninguna información que les diga, no, la máquina trabajaba así originalmente o originalmente con esta polea. Nada, no van a saber, no van a saber. Entonces aquí es donde quedo con la situación y sé y estoy consciente de que aquí estoy haciendo un proceso de no, un proceso de transmisión ineficiente. ¿Ya? El otro proceso ineficiente, fíjense, es trabajar con menos coseas que con las que ha sido diseñado. Entonces, esta polea, por ejemplo, debe trabajar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canales, pero solo está trabajando con 5, ¿no? Ya tengo una pérdida de eficiencia ahí. Entonces me dicen, y esto me ha dicho una vez un cliente, no, pero igual gira, ¿sí? Igual gira, pero en realidad nosotros estamos bajando la confiabilidad y esa máquina no tiene un horario para que vaya a fallar. O sea, puede fallar el rato que menos piense. ¿Por qué? Porque nosotros les estamos haciendo trabajar en una condición subestándar. Fíjense en esta de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canales, pero solo está trabajando con 4 coseas y de ya para la última cosa está trabajando volteada. Entonces, esto es pues ineficiencia de transmisión pura. Y el que me diga que están llevando la potencia de un lado a otro, realmente necesitas revisar muchas cosas antes de continuar. ¿Ya? Entonces, esos son casos, y aquí vamos complementando lo que hemos visto hace rato, que justamente los perfiles no están dando para, para la cosa. Y sigue siendo otro síntoma de ineficiencia como tal, ¿no? El desgaste siguen siendo parte de los perfiles. Unos son por mala construcción y otros son por desgaste como tal. Pero en ambos casos no cumplimos el perfil y al no cumplir el perfil estamos accionando a una ineficiencia, ¿no? Esto es algo también muy valioso y se los voy planteando, se los regalo así. Las coseas deberían trabajar al ras de la polea o pueden trabajar un poquito por encima. En algunas cosas, como en el perfil C, hasta 25 milímetros por encima podrían trabajar, ¿no? Pero pueden trabajar también con otras más. Entonces, en líneas generales, cuando nosotros tenemos las cosas sumidas o hundidas, es porque ya tenemos un desgaste excesivo. Y eso ya nos ha quitado la eficiencia que debería tener. No se olviden que las cosas transmiten la tensión por las cuerdas tensoras que tienen. Si esa cuerda empieza a bajar, y empieza a tocar en lugares que no tiene que tocar, nuevamente estamos regalando energía que debería llegarle a la otra máquina. ¿Ya? Entonces, este es otro indicio que me está diciendo que mi transmisión es ineficiente. Este es otro dolor de cabeza. Pero mientras, vamos a responder. Ahí está. Oh, excelente.
Me encanta cómo la gente viene a hacer su propaganda y está bien. Héctor Rivera nos dice, fundimos poleas. Yo le garantizo y también le digo, voy a refutar, no piensen, no me estoy retractando en ningún momento. Les he dicho, acá en Bolivia tenemos una fundición que todavía está en pañales. Y las grandes empresas que sí lo hacen bien, no te van a fundir una polea. Yo le pregunto a don Héctor Rivera si usted me fundiría una polea de 200 milímetros. No creo. Y si lo haría, me costaría mucho, muy caro, ¿no es cierto? No dudo, Eduardo hace muy buena fundición, tiene buena tecnología, ¿no? Pero no todas las fundiciones son como Eduardo. De hecho, Eduardo debe ser casi una de las únicas que hace bien su trabajo. Con los dedos de la mano podemos contar las empresas que tienen una fundición así de ese nivel. Pero cuando nosotros estamos hablando de fundición de aluminio, ya pues estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Espero que se entienda, ¿no? Jaime dice, ¿es recomendable de un sistema de transmisión reemplazar una policosea original por coseas individuales? Muy buena pregunta. La verdad es que no es recomendable. Si es que ha venido con una cosea policosea o lo que nosotros le llamamos coseas unidas por el lomo, es por una situación. Generalmente cuando estas trabajan en ejes verticales, es mejor nomás mantenerlas unidas por el lomo. ¿Ya? Y aparte que estas cosas unidas por el lomo te garantizan muchas de las cosas que nosotros estábamos viendo que pueden afectarnos. El tema de que se te voltee la cosea, el tema de que se te hunda, el tema de que pongas coseas que no son o de diferentes marcas, te evita todo eso. El problema es que primero que son caras y segundo que no hay disponibles fácilmente, ¿no? Eso para que nosotros lo tengamos muy de acuerdo. Fíjense, este es otro de los problemas que obviamente va a hacer de que mi transmisión sea ineficiente y esta se va a acomodar un poquito al tema del desbalanceo, ¿no? Pasa de que mi polea le pasó algo y empiezo a reconstruirla en ese momento. Por ejemplo, acá le han aplicado soldadura, acá le han puesto el cubo de otra polea a otra polea para que empiece a funcionar. Aquí quedó muy suelto y lo han laineado, que es un término que utilizan también, y aquí lo han reconstruido con una soldadura que pareciera que la han estornudado por ahí, ¿no? Entonces, estos dos puntos de acá, estas dos fotos, nos van a generar desbalanceos, efectivamente, y eso ya sabemos que es un problema la, para la eficiencia. Y estos dos de acá nos van a producir solturas, que también se traducen en vibraciones, y esas vibraciones son gastos innecesarios de la energía que debería transmitir. ¿Ya? Entonces, este es otro problema cotidiano. Entonces, no es ¿cómo se puede decir? Un requisito, pero si yo quiero, por ejemplo, aumentar la eficiencia en una máquina que tiene esta polea, créame que no lo voy a poder hacer de cero. O sea, lo mejor es nomás agarrar y hacer todo un cambio total y empezar de nuevo, ¿no? No puedo hacerlo sobre eso. Tengo que agarrar y realmente hacer todo un rediseño completo para que pueda implementar o para que pueda solucionar esta ineficiencia. ¿Ya? Poleas rotas. Este es otro de los temas clásicos, ¿no? Tratan de sacar la polea, usan extractor y la rompen. O la tratan de sacar a golpes y la rompen, ¿no? Y el problema es que muchas veces no las subsanan, es decir, no le hacen nada, lo dejan así, ¿no? Y al dejarlo así, ya de entrada tenemos un desbalance. La otra es que muchas veces lo pegan ahí, le ponen soldadura, igual nos genera desbalanceo, pero ya no está trabajando como debería trabajar, ¿no? Este es un problema muy, muy típico, se puede decir, y muchas veces ya incidimos en los otros fallos justamente porque a ese canal que está lastimado no le voy a poner cosea y lo dejo así. Esto también es ineficiencia al más alto nivel, ¿ya? Aquí el problema generalmente se centra en que no puedo sacar a la polea. Si ustedes se fijan en las tres fotos, bueno, las dos fotos superiores más que nada, las poleas están hasta oxidadas. Entonces, eso hace de que se encalle de cierto modo al eje y eso imposibilita de que salga fácilmente. Nosotros lo que sugerimos en ese caso es de que puedan utilizar bujes de sujeción. Aunque no parezca, estos bujes con dos prisioneros, tres prisioneros, logran sujetar como tiene que sujetarse la polea y no van a tener ningún desperfecto, se puede decir. Cuando nosotros hacemos de diseños, importamos las poleas y las vendemos, obviamente, nosotros sí o sí lo hacemos con estos bujes. No lo hacemos con agujero ciego.
¿Por qué? Porque queremos evitarles ese problema de que se les vaya a fracturar, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que está en boga. En vez de estar golpeando o agarrando un extractor para tratar de sacar, suelto dos prisioneros, coloco un prisionero al empujador, empiezo a empujar y la polea se desmonta sin hacer ningún esfuerzo adicional. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí tenemos una polea que está dañada, efectivamente se ha roto porque han tratado de sacarlo, y eso es lo que nosotros tratamos de evitar, y también evitar usar estos elementos de fijación como pernos, volandas o algunas chavetas más. Fíjense, esto es lo que les decía hace rato, ¿no? Esta es una polea grande, ¿no? Y obviamente está montada sobre un buje QD, un tipo de buje taper bush, pero lo que me interesa mostrarles en esto es que estos espacios huecos que tenemos es porque la ingeniería de la polea lo ha alivianado el sistema, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos un sólido aquí, o perdón, una polea sólida de yeso fundido, sí, pues sabríamos que es demasiado pesado. Pero obviamente se piensa en todos esos detalles y se logra de que no sea tan pesado. Y ahorita vamos a entrar en otro asunto para ver cómo podemos todavía hacerlo un poquito más llevadero el tema. ¿Ya? Bien. Siguiente pregunta. Digo, siguiente situación. Ya. Entonces, fíjense, la existencia de cualquiera de estos indicios merece un rediseño de toda la transmisión. Entonces, fíjense, imagínense que nos hemos encontrado con una polea rota, con una polea con los canales deformados, con una polea que digamos, no, en un lado tiene 5 canales y en el otro lado tiene 4 canales. Entonces, como que, ¿qué hacemos? Las rellenamos la polea, las reacondicionamos. En realidad podemos solucionar ese problema tratando de hacer eso, tal vez emplazando esa sola, esa polea dañada, pero aquí es donde nosotros les hacemos una pequeña sugerencia. Si ya encontraste algún problema de la transmisión, en vez de cambiar solo la parte que crees que tienes el problema, mejor le aplicaremos un rediseño. Eso nos va a ayudar a crear alternativas que pueden ser un poco más eficientes al momento de aplicarse, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y yo les voy a decir mi realidad. Cuando yo estaba en la universidad, llevé una materia que se llamaba Elementos de Máquinas 2, que todos los que han hecho ingeniería mecánica lo han tenido que llevar. Y en esa materia te enseñan a diseñar las transmisiones por poleas. ¿Cómo te enseñan? ¿No? Efectivamente te agarran, te dicen, te dan la teoría, te dan las fuerzas, etcétera, etcétera, pero al final el procedimiento terminas haciéndolo en base a tablas, ¿no? Agarras una tabla y ahí te dice cuánto debería ser el diámetro mínimo, el diámetro máximo, empiezas a jugar con eso, aplicas algunas ecuaciones y al final terminas diciendo, a ver, necesito 10 correas que aguanten 100 newtons. Entonces, entras a catálogo y ves qué cosas aguantan esas y ¡boom! Salen ahí, ¿no? Entonces, utilizas un montón de monogramas, utilizas un montón de ecuaciones para determinar esto. Y el problema es que cuando yo estaba en la universidad, hace 20 años atrás, ¿no? Usábamos nosotros bibliografía y tablas de hace 30 años atrás todavía. O sea, que si hablaríamos ahorita en el contexto, estamos hablando de 50 años atrás. Entonces, usábamos mucha información antigua para generar máquinas nuevas o para generar transmisiones nuevas. Y para mí esto era una pesadilla. Cada que me pedían que les diseñe una transmisión en la universidad, ojo, ¿no? O sea, para como un trabajo práctico y demás, era un dolor de cabeza porque terminabas haciendo 4 hojas, ¿no? A mano y usando un montón de tablas, fotocopias mal hechas para terminar y decir, esta es mi transmisión, ¿no? Pero hoy en día la situación ha cambiado porque hay muchas cosas que han cambiado. De entrada, el material que se utilizan en las correas ya no son los mismos, ahora hay materiales mejorados. Antes las cuerdas de tensión eran de acero, hoy en día son de Kevlar, ¿no es cierto? Hay reforzamiento de Kevlar, ¿no? En algunas correas nuevas utilizan goma sintética, en otras utilizan goma natural o caucho, ¿no es cierto? Entonces, ha ido modificándose la situación, lo mismo que la tecnología de la fundición, lo mismo que los perfiles, se ha ido normalizando. Antes solo teníamos perfil A, B, C, D y para de contar. Hoy en día tenemos 3B, 5B, 8B, tenemos SPA, SPB, SPZ, tenemos un montón de variaciones y necesitamos trabajar con las condiciones más reales posibles y más actualizadas posibles. Entonces es posible, bueno, me he dicho como 10 veces posible.
¿no? Hay una gran probabilidad que actualmente las máquinas que nosotros recibamos con las que estemos trabajando han sido diseñadas hace un buen tiempo atrás y las han muy sobredimensionado y al momento de sobredimensionarlas han cometido algunos errores en los cuales incide o el que paga es la eficiencia. Entonces, cuando tengamos un problema en la transmisión, la sugerencia no sería reemplazar la polea, porque eso es lo que todos quieren hacer. Y ahorita acabo de leer una pregunta igual. ¿Dónde compro la polea para reemplazar? Si vas a hacer ese caso, haz un pasito más, que sería solicitar el rediseño. El que te va a vender la polea gustosamente te va a hacer el rediseño y te va a vender todo el kit. Y ahora preguntaban, ¿no? ¿Dónde compramos las poleas bien fundidas, normalizadas, de marca, originales? Pues con nosotros, sí energía. Nosotros vendemos este tipo de poleas, pero no hacemos o no tenemos en stock, porque no somos tienda, somos una empresa que hace servicios de ingeniería. Entonces, lo que nosotros generalmente hacemos, me dice, mira, tengo este problema, tengo esta situación, eh, pierdo eficiencia, las cosas se rompen, vamos al lugar, hacemos un levantamiento de datos, hacemos un recálculo de la transmisión y te entregamos nuevas poleas, nuevas correas y te lo instalamos, te lo alineamos, te lo tensamos, le tomamos vibraciones, le tomamos termografía y te certificamos tu nueva transmisión. O sea, como que tiene que venir en un paquete. ¿Para qué te voy a ofrecer una sola polea si vas a seguir teniendo el mismo problema mañana, de aquí a un año, de 2 años? Tenemos que hacerte toda el trabajo como tal, ¿no? Eso es lo que genera nuestra diferencia, nuestra diferencia. Entonces, nosotros lo que sugerimos en estos casos es que cuando tengan un problema y decidan cambiar uno de los componentes, en este caso las poleas, vale la pena que se los hagan el rediseño o ustedes hagan el rediseño para primero verificar si la transmisión que actualmente tenían era la adecuada y segundo para ver si existiría alguna configuración más eficiente. ¿Ya? Es ahí donde entramos, un segundito, y empezamos a utilizar software para hacer esto. O sea, ya no lo hacemos a manito, ya no utilizamos esas tablas ni nada por el estilo. Este software se los recomiendo bastante, pero bastante. Para mí, o sea, hay varios, no es el único, pero a mí es el que me parece un poco más actualizado. Les digo, yo meto las manos al fuego por Optibelt. Yo no soy representante de Optibelt. Obviamente cuando les vendo mis rediseños, les vendo con Optibelt porque tengo que garantizar mis rediseños, ¿no es cierto? Pero si hay una marca que es buena en cosas, venimos a decir que es esta, ¿ya? Entonces, su software, bastante cómodo, bastante intuitivo, nos ayuda a verificar inicialmente si el diseño que tenemos está bien y si se puede optimizar. Y lo lindo de esto es que nos da opciones para optimizar en eficiencia, en diámetros de poleas, en costos, ¿no? En carga sobre el eje, y ahí puede entrar lo que estaban comentando hace ratito de qué pasa con mi eje que es muy delgado, ¿no es cierto? Se puede hacer todas esas variaciones. Entonces, el software de Optibelt para hacer estos cálculos, y fíjense que no solo ve coseas trapezoidales, sino también les mira cosas policanal, las tipo PK, ¿no? Y cosas sincrónicas. Se llama CAP6 de Optibelt, ¿ya? Pueden bajarlo, es gratuito. Lo malo es que pues tiene, no, o sea, bajarlo es gratuito, pero para que funcione tiene una licencia, ¿ya? Entonces, fíjense, CAP6 se llama, ahí se los he anotado para que lo puedan chequear. Los que vayan a participar del curso, nosotros les vamos a entregar el CAP6 y les vamos a dar un número de licencia. No es que les vamos a dar un craqueado, nada de eso. O sea, nosotros, como hacemos varios de diseños, tenemos una licencia que nos han permitido que la podamos repartir. Entonces, se las repartimos a las personas que van a trabajar con nosotros o a los clientes que están trabajando con nosotros. ¿Ya? Este software, CAP6, fíjense su interfaz así rapidito, ¿no? Primero que te permite elegir el tipo de cosas que vas a trabajar y te permite meter todos los datos y los pormenores de la transmisión, nuevamente, de tu actual transmisión o de la transmisión que quieres llegar a tener. Y lo que me encanta de esto es que yo puedo agarrar y seleccionar en qué perfiles quiero que me dé la solución, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos con el primer, bueno, con el as bajo la manga, que se puede decir que es justamente lograr transmisiones más eficientes cuando nosotros reducimos la cantidad de correas, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado, y ustedes también deben estarlo, que se van a encontrar en una planta las clásicas americanas, las correas clásicas americanas, perfil A, perfil B, perfil C, perfil D, perfil E en algunos
casos, y perfil Z, se los van a topar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que hemos encontrado es que cuando veo una transmisión con esas coseas, tengo una gran oportunidad de mejora porque esa A la puedo convertir en una SPA, esa B la puedo convertir en una SPB y solo con hacer esa pequeña conversión yo ya estoy teniendo beneficios muy grandes como por ejemplo reducir la cantidad de coseas. ¿Por qué pasaría eso? Lo que pasa es que la cosea A tiene un ángulo y tiene un tamaño, y la cosea SPA tiene el mismo ángulo, pero tiene un mayor tamaño. Son más grandecitas. Entonces, al ser más grandecitas, tengo más área de contacto de los laterales con el perfil, con el filete de la polea, y puedo transmitir la misma, bueno, más potencia en el mismo canal, ¿no? Entonces, generalmente cuando yo hago estos de diseños, a mi cliente le digo, te voy a ofrecer una transmisión más eficiente, más barata tal vez, obviamente, más garantizada y hasta más liviana, porque te voy a reducir la cantidad. Entonces la gente como que se queda un poquito, o sea, si le pones menos correas, ¿no va a fallar? No, porque le estoy cambiando de correas, no es que le estoy poniendo la misma correa, ¿no? Le voy a poner una correa que no en teoría es más resistente por el material, sino es más resistente por la inercia y por el perfil que tiene, ¿no? Por las longitudes, por las dimensiones que tiene. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto es lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo actualmente. Me entregan una transmisión, fíjense, con 5 canales de una correa C y de 8 pulgadas de diámetro la polea, ¿no? Esa es una transmisión alta, es una transmisión ineficiente. ¿Por qué? Porque solo esa polea pesa 33 kilos. Entonces tengo 33 kilos que están apoyándose sobre mi eje, y cuando empieza a girar y si estuviera desbalanceada, esos 33 kilos se vuelven pues en un proyectil, ¿no? Y eso puede dañar herramientas y demás situaciones. Cuando nosotros aplicamos un rediseño y llevamos de esas coseas, perdón, de esas, claro, de esas coseas C y de ese perfil C a un perfil SPC. Y fíjense, en su primera variación podemos lograr que la misma transmisión solo lleve 3 coseas, pero SPC, ¿no? Con un diámetro de 200, que está cerquita a las 8 pulgadas que os he mencionado, ¿no? Y fíjense, esa polea ahora ya no pesa 33 kilos, pesa 10.2 kilos. Ahí entra un poquito lo que decíamos de alivianamiento, ¿no? Y al ser 10.2 kilos, obviamente tengo menos carga sobre mis ejes, y en la selección del perfil he logrado hacer de que sea el perfil más eficiente y por lo tanto pues mi transmisión sea mucho más valiosa, ¿no? Más adecuada. ¿Ya? Y fíjense, poleas más chicas, o sea, más angostas, resultan en menores cargas sobre los ejes. De eso se trata lo que estamos haciendo, ¿no? Y esto se logra aplicando los criterios de software, algunas otras cosas y demás, ¿no? ¿Ya? Y bueno, voy respondiendo. Cristian dice, con todo lo dicho, ¿cómo y dónde podemos adquirir nuevas poleas? Llámenos. Ahí le voy a dejar, bueno, el correo para que se pueda contactar con nosotros. info@cienergia.com. Se los dejo ahí en el chat. De todas formas, con las personas con las que charlan el tema de los cursos, les hacen el contacto directo con nosotros sin ningún problema. ¿Ya? Y Diego dice, dentro del curso, ¿se verá algún caso desde diseño y mejoramiento en algún caso? Sí, sí, tenemos un montón, Diego, tenemos un montón, vamos a tocar varios e incluso vamos a pedirle a la audiencia que presente sus casos y vamos a proponer mejores alternativas. Vamos a usar el software en el curso, ¿no? En los últimos 2 días se utiliza mucho el software y también hay un trabajo práctico, bueno, un proyecto de evaluación al final del curso donde les ponemos un caso hipotético real, donde tienen que llevar mediante poleas a 2 ejes, ¿no? Desde una sola polea motriz, desde un solo motor, tienen que accionar 2 ejes. Entonces la gente se pone un poquito loca con con ese examen, pero créanme que logran hacerlo. Me han traído resultados muy buenos. Después de este curso, la gente ya la tiene clarísima, primero, todas las fallas que podríamos tener y tiene clarísimo cómo deberíamos atender y con qué herramienta, como el software, tiene que hacerlo para obtener un resultado idóneo. ¿Ya? Entonces, de eso se va a tratar obviamente el curso. Ahora, para mí, lo que les he mostrado en todo el recorrido, en todo el curso, en todo este webinar, son cosas que deberíamos evitar.
¿no? O sea, de nada me va a servir que yo haga, uy, se me escapó. Ya, de nada me va a servir que yo haga este cambio si esta polea va a tener los ángulos deficientes, no va a tener el canal bien abierto, va a estar desbalanceado, ¿no es cierto? O voy a hacerle trabajar al final solo con dos coseas. Esas buenas prácticas tienen que estar presentes siempre con el nuevos de diseño. Pero sí ya estoy garantizando un buen kickoff, un buen punto de partida cuando nosotros vayamos a hacer un rediseño que sea un poco más ligero y obviamente que tenga la misma capacidad de trabajo y un factor de seguridad igual o superior al original. Entonces, si me preguntan de todo, o sea, de todo el webinar que hemos hecho, ¿cuál sería el punto en el cual yo puedo hacer una eficiencia? Es haciendo un recálculo de la transmisión, pero apuntando a cambiar el perfil, ¿no? Y mi recomendación, que obviamente más adelante la vamos a ir puliendo en el curso al 100%, hagan este tipo de cambios, o sea, hagan las verificaciones. Tengo un perfil A, váyanse por un SPA. Tengo un perfil B, váyanse por un SPB. Incluso lo vamos a poner más bonito. Tienen un perfil A, váyanse por una XPA. Tienen un perfil B, váyanse por una XPB. El X dice que la cosa es dentada. No es que vaya a trabajar con un engranaje o con una polea dentada, sino que tiene mejores rendiciones que la cosea lisa. También lo vamos a tratar más adelante para decirles qué hace, ¿no? Una C por una XPC. ¿Ya? Y una D, increíblemente ya no tiene su equivalencia, pero se puede hacer una equivalencia con XPC. Y una E también puede llegar a reemplazarse con una XPC, ¿no? Entonces, fíjense lo poderosa que es la XPC. XPC, SPC. Entonces, en líneas generales, tenemos nosotros mucha información que compartirles al respecto y tenemos básicamente todos los lugares donde nosotros hemos vendido poleas, hemos hecho cambios como estos, ¿no? Y lo bueno es que la mayoría, no todos, la mayoría los hemos documentado, es decir, con esto tú consumías esta cantidad de corriente y con esto consumes esta cantidad de corriente. Y obviamente, como les digo, para que mi sistema sea garantizado, yo no puedo ir o decirte, ven, recoge tu polea y nada más. Yo tengo que ir, instalártelo, instalar las correas, alineártelo, verificar mediante vibraciones, alinear, ponerle obviamente la tensión, verificar mediante termografía y certificarte cómo se está dejando, ¿no? Es algo que nosotros hacemos muy cotidianamente. ¿Ya? Así que no se preocupen en el curso, ya les he dicho, el curso se basa en todo lo que nosotros venimos trabajando todo ese tiempo. No es que he sacado información de internet para charlárselas, siempre nos hemos dedicado a este tema de mantenimiento. No es que antes vendíamos terrenos y ahora estamos otra vez en mantenimiento, no. Siempre nos hemos metido en esto y hay un montón de información que realmente vale la pena compartirles, ¿no? Cristian, en el curso les voy a comentar. Ahorita no puedo comentarles por qué, porque la confidencialidad de nuestros clientes tiene cierto grado de respeto, ¿no? Entonces, yo no puedo decirles, este cliente estaba trabajando mal y lo hemos hecho trabajar bien, ¿no? Entonces, ese es un tema un poquito más delicado. Lo que yo le podría sugerir es que cuando nosotros tengamos algún servicio que hacerle a usted, cuando le mandemos nuestra propuesta, ahí va a decir con qué clientes trabajamos actualmente y si es una propuesta desde el diseño, le vamos a poner con qué clientes, incluso los contactos para que puedan llamarles y preguntarles si les sirvió o no les sirvió. Porque nosotros tratamos de enfocarnos en que nuestros resultados hablen por nosotros. Si hemos tenido buen resultado, el cliente va a andar bien por nosotros, ¿no? Eso sí soy muy cuidadoso, les comento, porque realmente mucha gente lo malinterpreta esto, no sé, le digo, hemos hecho, por ejemplo, este de diseño en la empresa X, ¿no? Entonces, dice que le habían hecho ese diseño porque estaban trabajando mal, entonces empiezan a generar un poco de información que no es lo que queríamos decir, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros hagamos este curso, les vamos a decir, este es el problema que hubo en tal empresa, ¿no? Entonces, ya que ustedes están acá, ayúdenos a ver cómo lo hubieran solucionado ustedes. Entonces, ahí empezamos a ¿no? ¿Ya? Perfecto. Felicidades a mi compadre Ezequiel. Listo, yo le voy a hacer presente. Listo. Ok. Entonces, volviendo al caso, nosotros sí podemos efectivizarles de que haciendo un rediseño mediante software y cambiando los perfiles, vamos a aumentar la eficiencia del sistema. Entonces, no tengo que hacerlo al azar, sino usar el software que me ayude incluso a simular estos cambios que estoy haciendo.
Es bastante valioso. Denle una revisadita al software y obviamente si participan del curso les vamos a enseñar a usarlo desde cero, pero si pueden verlo ustedes de forma independiente, créanme que se van a topar con muchas sorpresitas, porque yo lo que alguna vez hice en una empresa petrolera, no os voy a decir obviamente cuál ahorita, era de que de fábrica vinieron unos sistemas de transmisión y ellos querían renovar las coseas. Y eran unas coseas muy exóticas que no se pueden pillar fácilmente. Y nosotros les propusimos hacer el rediseño. Y me dijo, ¿cómo voy a hacer un rediseño si mis poleas están bien, son poleas grandes, que no justifiquen demás situaciones? Y yo le dije, veamos en el software cómo actualmente está su transmisión. Entonces metíamos en el software y le salía un factor de seguridad de 1.2. Con nuestros de diseño, nuestro factor de seguridad le salía 1.7. Ah, entonces así es como justificas esto, ¿no? Entonces, el software no solo te permite hacer cosas nuevas, sino también te permite revisar las cosas que actualmente tienes para ver si están bien o están mal. Y eso es lo más interesante. En una empresa que hacía, bueno, tratamiento de granos y demás situaciones, como semillera, una tipo semillera, le hicimos una demostración porque tenía una máquina argentina que estaba mal su diseño y cuando lo metimos al software, lo primero que nos salió es, este diseño no existe, o sea, no había posibilidad de que esos tamaños y ese perfil trabajasen, ¿no? Luego hicimos unas cuantas modificaciones y le salió un factor de seguridad de 0.65 o algo así, ¿no? Entonces, obviamente estábamos lejos, ¿no? Sí, sí, Jorge Luis, como les habíamos dicho, si participan del curso, nosotros les vamos a otorgar el software y les vamos a dar la licencia que nos ha otorgado a nosotros Optivel para que ustedes puedan ocuparla. ¿Ya? Bien. Leonardo dice, ¿será que nos puede facilitar una tabla para el retesado de las cosas? En el curso les vamos a dar un manual técnico de Optibelt, donde está eso, pero también les vamos a pasar no es un manual, en realidad es una tablita bien corta, donde con un dinamómetro cualquiera ustedes pueden decir cuánto es la tensión con la que debería trabajar cada tipo de perfil. Ya, así que no tengan pena por eso, eso está incluido dentro del curso. Todos tenemos un montón de información que les tenemos que pasar y yo sé que en algún momento les va a ser útil. ¿Ya? Bien, María Ángela, ¿estás por ahí? A ver, estoy solicitando que se active su audio, María Ángela, para que nos... Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. ¿Cómo está María Ángela? Buenas noches. Aquí muy bien, ingeniero. Gracias por la participación de todos, especialmente a usted por la excelente exposición. Ya tengo en mi fondo, me estaba emocionando. Tenemos el inicio del curso el día martes, 10 de agosto. Espero que puedan todos participar. Les voy a colocar en el chat la información de contacto para que esta noche, que como es de costumbre, lanzamos una promoción, ¿sí? El curso inicia el día martes 10 de agosto y tiene una duración de 5 días hasta el sábado 14. Aprovechen toda la información que el ingeniero les acaba de compartir. El webinar está dentro del curso y la promoción que vamos a lanzar esta noche es de un descuento, ¿no, ingeniero? Está permitido para los participantes. Del 20% a las 5 primeras personas que hagan el contacto con el siguiente enlace. Ahí les he pasado el contacto del curso. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, ingeniero, y a todos los que han participado esta noche.